Pues no os podéis imaginar lo afortunado, lo bendecido que me siento por estar aquí en esta congregación tan bonita. Y además poder estar aquí delante y compartir con vosotros la palabra de Dios es un privilegio que sé que no merezco, pero bueno, gracias por tu oración, Vicente. Y hoy os quiero hablar de un tema sencillo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y a lo mejor estás preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo yo que confiar en el Señor? Pues tienes que confiar en el Señor, tenemos que confiar en el Señor porque Él es fiel. Es una respuesta muy sencilla, pero a la vez es muy profunda. Piensa por qué confiar en Dios. Y no se me ocurre mejor argumento ni más potente que este. Confía en Dios, confía en el Señor, porque Él es fiel. Me gustaría que fueseis al versículo 5 del Salmo 36. Versículo 5 del Salmo 36. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Dónde poner nuestra confianza? O si quieres que lo personalice más, ¿dónde pones tú tu confianza? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Podemos poner la confianza en las promesas de los políticos. ¿Sí? ¿Hay quien confía en esto? No mienten, ¿eh? A veces cambian de opinión. Podemos poner la confianza, hay quien pone la confianza en su dinero, en su salud, en sus recursos, en su sabiduría, en su fortaleza, en que él es una persona muy especial. Pero por muy segura que creas que es tu vida, por muy segura que creas que es tu casa, por muy fuerte que creas que es tu salud, nada quita que, como oíamos ayer, pues un terremoto la sacuda, como ocurrió antes de ayer en Marruecos. O que una pandemia como la que hemos padecido, el COVID, pues por mucho dinero que tengas, no permita que te puedas escapar de ella. O que vivas en una isla tan próspera como Taiwán y haya inundaciones, vendavales. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Porque podemos poner la confianza en las cosas en las que el mundo nos invita a poner la confianza. O podemos poner la confianza en Dios. Y hoy quiero decirte, y quiero invitarte, y quiero recordarte lo sabio que es y lo importante que es poner la confianza en Dios. Entonces, el esquema de lo que voy a decir en el Salmo 36 es muy sencillo. Porque son dos caminos, son dos opciones. Una, poner la confianza en el mundo. Dos, poner la confianza en Dios. Y tres, ver las consecuencias que hay de poner la confianza o en un sitio o en otro. Ya sabéis porque os he contado el final de la película, he hecho un spoiler de la predicación tremendo. Yo os voy a invitar
Y creo que a recordar, a lo mejor a alguno de vosotros, os voy a recordar que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Fijaos, poner la confianza en algo que no sea Dios no es sólido. Dice la palabra, lo dice además con una claridad sorprendente, incluso chocante. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No en los políticos, ni en los pastores, ni siquiera en ti mismo, si eres un ser humano. Esto creo que vale también para las mujeres. Maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos defraudamos, todos fallamos alguna vez. Entonces, si nuestra confianza está puesta en el hombre, vamos a tener un fundamento para nuestra vida que no es el mismo que si ponemos la confianza en alguien que nunca falla. Este texto, maldito es el hombre que confía en el hombre, está en Jeremías, capítulo 17, y vamos a leer solamente 3 versículos, aunque el capítulo es muy, muy interesante. Pero dice así el versículo 5 de Jeremías 17. Así ha dicho Jehová. Esa es palabra de Dios, y palabra de Dios porque insiste en que así lo dice el Señor. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Que pone la confianza en el hombre apartándose de Dios. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito, dice un poquito después en el versículo 7, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Maldito es lo contrario de bendito. ¿Qué significa bendito? Bendito podría traducirse como feliz, afortunado, y más que eso. ¿Y maldito? Maldito es el que se equivocó de camino. Y quiero que meditéis en una cosa. ¿Qué tal os parece que va el mundo? ¿Qué tal vamos como humanidad? Pues maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque solamente hay uno que es digno de confianza, que es Dios. Salmo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, esta es la invitación del mundo, esta es la invitación de la sociedad a confiar en nosotros. La iniquidad del impío. Me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así son los impíos. Así es el mundo que nos rodea. Así es la sociedad en la que estamos viviendo. No hay temor de Dios. Hemos perdido, sobre todo en el mundo occidental, hemos perdido el temor de Dios. No está delante de nuestros ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de su iniquidad, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, se lisonjea significa que se jacta, está muy contento de haberse conocido a sí mismo y hace cosas que no están bien. Y dice, bueno, pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Tiene su lógica. No pasa nada porque Dios no me ve. No pasa nada porque puedo vivir como me dé la gana y eso no tiene consecuencias. O sea, no es solamente el vivir de espaldas a Dios y en la propia injusticia. Es además
la soberbia que esto implica. El desprecio a Dios. Las palabras de su boca son iniquidad. Iniquidad significa maldad y fraude, engaño. Ha dejado de ser cuerdo. Hemos perdido la cordura. ¿No habéis oído esa expresión de ¿estamos locos o qué? Que a veces se dice de broma, ¿verdad? Pues yo ahora lo estoy diciendo en serio. ¿A dónde vamos? Exaltando la maldad, la injusticia. Entonces, hemos dejado de estar bien como mundo, como sociedad. Y hemos dejado también de hacer el bien. Cada uno va a lo suyo. ¿Dónde se quedó la generosidad, la justicia, la verdad que cambia de un día para otro? Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así es como empieza estos 4 versículos, así es como empieza el salmista el Salmo, contando una realidad de cómo era el mundo en su época, en su momento, de lo que estaba rodeado, y que yo creo que encaja muy bien, o por lo menos yo así lo siento, en el contexto y en el mundo en el cual nos toca vivir a nosotros hoy. Y termina diciendo que está el inicuo, el malvado, los malvados, está en un camino no bueno, que es lo mismo que decir que está en un camino malo. Y a lo largo de toda la escritura, y esto los judíos le dan mucha importancia, y también los primeros cristianos se lo daban, hay 2 caminos. Hay 2 caminos. Hay caminos que conducen a la muerte, que a los ojos de los hombres a veces nos parece que está bien, que son rectos, pero al final esos caminos son caminos de muerte, son lo que dice aquí, camino que es no bueno. Pero la escritura también nos habla que hay un camino, que hay un camino, que a lo mejor no es un camino muy ancho, que es un camino estrecho, pero ese camino conduce a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué camino quieres andar? ¿Por qué camino vas a enfocar tu vida a partir de hoy o de mañana? No, de mañana no, hoy. Estamos empezando un curso nuevo. ¿Dónde vas a poner tus pies? ¿En quién vas a confiar? ¿En lo que te diga la televisión, YouTube, o vas a confiar en el Señor? Fijaos lo que dice después, el versículo 5 y el versículo 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Podemos confiar en el hombre o podemos confiar en Dios? Aquí nos está diciendo cómo es Dios. Y vosotros y nosotros y los que nos están oyendo por internet o por donde sea, saben cómo es el hombre y cómo es el mundo. Quizá lo que nos falta saber es conocer más cómo es Dios. Y aquí nos dice cómo es Dios. Y confiar en Él es, en lugar de ir por el camino que no es bueno, es ir por el camino que sí lo es. ¿Cómo son los que confían en el Señor? El Salmo 125:1. Los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, los que confían en Jehová, son como el monte, muy bien, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Un monte sólido, un monte firme, una vida sólida, una vida firme, una vida segura. El camino de los malos, ya sabemos a dónde va.
Pero el camino de los que confían en el Señor va hacia el monte de Sión. Son como es una metáfora, es muy bonita, ¿eh? Sobre el monte de Sión se puede edificar una buena ciudad, una Jerusalén. ¿Qué quiere ser? ¿Como el monte o como la arena? Porque hay personas que son como arena. ¿La arena es sólida? No. La arena no es un buen lugar. Todos sabéis la parábola aquella del hombre que edificó sobre la arena. Pues hay personas que son como la arena de las playas de Aguiño, por las que paseábamos hace poco, ahí en la ría de Arosa, que se hunde el pie, que cuando yo voy con los bastones, pues me cuesta caminar, porque eso no es sólido. O como el viento, ¿verdad? También hay personas que un día están en un sitio, otro día están en otro, son volubles. O como el mar, como no sé por qué hay tantas metáforas del mar, como las olas del mar, que vienen y van, que vienen y van, que vienen y van. Los que confían en Jehová no son ni viento, ni olas del mar, ni arena de la playa. Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dijo Spurgeon, los creyentes son como una montaña, firmes, estables y seguros. Pero si somos los creyentes como una montaña, firmes, estables y seguros, no es por cómo somos nosotros. Y si alguien está despierto, que siga despierto. Y si alguien está dormido, que se despierte ahora. No es por cómo seamos nosotros, es por cómo es Dios. Y de eso están hablando estos dos versículos, el 5 y el 6. Atributos de Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Fijaos, el versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Misericordioso. ¿Y qué significa que hasta los cielos llega tu misericordia? Es también una metáfora. Que su misericordia es como infinita, que su misericordia es súper grande. Hoy David, cuando abría el culto esta mañana, nos hacía recordar un poco cómo es la concepción actual que tenemos del universo. Ya no me acuerdo el número que has dicho de galaxias y de... Pero es grandísimo, no es infinito. Es muy, muy grande. Estos descubrimientos de la ciencia, de ver el universo tan absolutamente gigantesco, ¿han hecho que Dios sea más pequeño? Al revés. Yo creo que hoy todavía podemos maravillarnos más que en la época medieval, donde pensaban que el universo, aun siendo muy grande, era una bolita. Hasta los cielos llega su misericordia. Está diciendo que su misericordia es infinita. Esta es una característica muy importante, porque Dios es así. Decía Teresa de Jesús una frase que me gusta mucho repetir, y la habéis oído a lo mejor más de una vez. Antes me cansara yo de ofenderos, le dice a Dios, que vos de perdonarme. Es decir, dice Teresa de Jesús, aunque yo quisiera ser muy mala, y vamos a ponernos todos en el mismo grupo, aunque quisiéramos ser muy malos, muy malos, muy malos, el amor de Dios y su misericordia hacia nosotros es mayor. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos y por muy malos que seamos, somos finitamente malos, pero su amor, su bondad, su misericordia es infinita. Y además se renueva, como dice la canción y un versículo de Lamentaciones, nueva es cada mañana. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué significa que alcanza hasta las nubes? Pues lo mismo que tu misericordia, tu fidelidad es muy grande. Comento las otras dos y luego vuelvo a la fidelidad. Fíjate, tu justicia
es como los montes de Dios. Y esta es otra característica. O sea, Dios es misericordioso, Dios es fiel, pero Dios, y esto creo que es una cosa que es importante también recordar, Dios es justo. Dios es justo. La justicia es un atributo de Dios, como lo es la misericordia y la fidelidad. Y esto no lo podemos olvidar. Daría para hablar muchísimo más sobre esto. Y tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Es decir, los juicios, los decretos de Dios, porque Dios ordena y manda cosas, ¿cómo dice que son? Son un abismo grande. ¿Qué significa esto? ¿Qué te parece que significa? Que los juicios de Dios son, voy a utilizar otra palabra que no sé si lo aclara o no, espero que sí, son insondables. Que Dios decreta cosas y lo que podemos hacer ante su soberanía, ante su majestad, ante su justicia, ante su misericordia, es solamente decir, vale, que nos pueden pasar cosas que no entendemos y que no sabemos por qué Dios las hace así. ¿Te ha pasado alguna vez que ocurra algo en tu vida que dices, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué Dios lo permite? Pues Dios lo permite, Él sabrá sus juicios, sus decretos, por qué ordena las cosas como las ordena, Él lo sabe. Pero podemos estar seguros de una cosa, que todo lo ordena de acuerdo con su misericordia, con su fidelidad y con su justicia. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos ahora, lo entenderemos después. O sea, son 4 atributos los que señala este salmo. Os podéis imaginar que si hablamos de los 4 me voy a liar mucho. Y solamente quería enfatizar en el estudio de hoy el de la fidelidad. Que Dios es fiel. Podemos confiar en Dios porque es justo, porque es misericordioso, pero podemos confiar en Dios porque Él es fiel. Lo que tengo subrayado aquí y metido en un recuadro, mirad. La fidelidad de Dios es la garantía última del cumplimiento de todas sus promesas. Lo repito, la fidelidad de Dios es la garantía última del cumplimiento de todas sus promesas. ¿Por qué podemos confiar en Dios? No porque tú seas especial, podemos y debemos confiar en Dios porque Dios es fiel. Antes de empezar este sermón, David nos decía, ¿recordamos alguna promesa de Dios? Y hemos recordado algunas que están en las Escrituras. ¿Podrías recordar promesas que Dios ha hecho a tu vida que aún no se han cumplido? Puedes confiar en Dios, porque Dios es fiel, es un atributo, es un rasgo, es una característica de su naturaleza. Y si Él lo ha dicho, lo cumplirá en ti, lo cumplirá en mí, lo cumplirá en nosotros, lo cumplirá en el universo, lo cumplirá en la historia, porque Él es fiel. Me decía hace poco un amigo del sitio donde venimos, de Galicia, me decía, Javier, ya se han pasado los tiempos que eran como los tiempos de mi padre, donde la palabra de un hombre valía más que lo que hay escrito en un papel. Y cuando uno decía algo y decía, no, yo te doy mi palabra de que voy a hacer esto, lo cumplía. Hoy no es así, hoy ni siquiera se cumple lo que está en el papel, firmado, refirmado y ante notario. Y se busca uno la manera de no cumplirlo. Pues Dios no es así. Dios es fiel y Dios, si da su palabra, Dios la cumple. Pensad por un momento, si Dios ha sido fiel, si Dios ha sido fiel en tu vida, ¿lo ha sido o no lo ha sido? ¿Hasta aquí te ha guardado? ¿Hasta aquí ha provisto para ti?
Y pondré enemistad, una promesa, ¿no? La promesa de salvación. Y pondré enemistad entre tu descendencia, le dice la serpiente, y la descendencia de la mujer. ¿Y fue fiel Dios? ¿Cumplió Dios su promesa de salvación? Jesús en la cruz del Calvario, descendencia de una mujer, cumplió la promesa de salvación. No hay promesa de Dios que se quede o se vaya a quedar sin cumplir. Y por eso tenemos y podemos confiar en Dios. La palabra fiel, fidelidad, viene del latín fidelitas, fidelis, que significa ser fiel, leal. Es el que mantiene el compromiso. Dios está comprometido con su palabra. Creer en Dios significa creer que Dios es como es. Misericordioso, justo, fiel. En hebreo es emuná, que significa firmeza, honradez, lealtad. Versículo 7. A partir del versículo 7, el Salmo hace una oración donde vemos las consecuencias de poner la confianza no en los hombres que nos llevan al camino no bueno, sino de poner la confianza en Dios. Fijaos cómo es esto, lo podemos leer como una oración. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en la fidelidad de Dios? ¿En qué podemos esperar? Podemos esperar en consuelo. Podemos esperar que Él nos va a amparar bajo la sombra de sus alas. Que no vamos a estar solos en los momentos de dificultad. ¿Y esto Dios lo va a cumplir? Puedo decirte a ciencia cierta que sí. Que seremos completamente saciados de la grosura de su casa. ¿Significa que vamos a comer manjares físicamente? No, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que dice aquí es que no nos faltará nada. El hombre que se sacia no es el que come mucho. El hombre rico no es el que tiene mucho dinero, es el que sabe conformarse y disfrutar de aquello que tiene, aquello que Dios le ha dado. Nos llevará a las aguas de la vida, ¿no? Como ganado dice que los abreviarás en el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. El que en mí cree, esta es una promesa también, el que en mí cree, de su interior surgirán, brotarán ríos de agua viva. Dios te está prometiendo esto, ¿lo cumplirá? ¿Pero qué dice? El que en mí cree, el que en mí cree, de su interior, si tú crees en Él, de tu interior brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué esto es verdad? Porque Dios es fiel y cumple lo que dice. Esta es muy bonita, esta es para una predicación para otro día, ¿vale? Que me estoy alargando mucho. Pero dice, en tu luz veremos la luz. Nos habla del manantial de la vida, nos habla de ver, caminar y entender la luz. Y a mí me recuerda el principio del Evangelio de Juan. En Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No, al revés, ¿no? En Él estaba la luz y la luz era la vida de los hombres. La luz y la vida. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué es lo que va a pasar si tú pones a Dios en primer lugar? Piénsalo, porque es una promesa de Dios y Dios cumple aquello que promete. ¿Ha sido Dios fiel en tu vida? Lo va a seguir siendo. Pero si tú estás caminando con Él, si te vas a caminar por otros sitios, si te vas por el otro camino, Dios no dice que vaya a estar ahí.
Dios no dice que vaya a estar ahí. Conclusión. En momentos difíciles podemos confiar en Dios. Siempre podemos confiar en Dios. La confianza en Dios no elimina y no va a eliminar los problemas. Esto es otra cosa importante. Pero va a permitir, si tú vives confiado en Dios, que puedas enfrentar esas situaciones de la vida con entereza, con valentía y con fortaleza. No venga pie de soberbia contra mí y la mano de los impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no volverán a levantarse. Pon tu confianza en Dios. Que así sea.